En esta preciosa noche acerca de la iglesia en medio de los tiempos. Aleluya. Yo sé que es un tema, hermano, que no es muy común, pero vale la pena hablar de la iglesia. Vale la pena saber quién es la iglesia. Vale la pena saber lo que la iglesia está viviendo, hermano, en estos días. Alabado sea el Señor. Para empezar, entonces, queremos ver primero quién es la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de nuestro Señor? Aleluya. Pues la iglesia de Cristo es todo verdadero creyente. Todo aquel que tiene la comunión con Cristo, continua comunión. Esta es la iglesia del Señor. ¿Quién la constituye? La constituyen todos aquellos hermanos que hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor. La iglesia la constituye, hermano, aquellos que han sido renovados, aquellos que han sido lavados, aquellos verdaderos cristianos. Por eso queremos hablar de la iglesia hoy, porque no todo lo que se llame iglesia es iglesia de Cristo. Eso tenemos nosotros que tenerlo bien en cuenta. No todo aquel que se llama cristiano es cristiano, hermano. Aleluya. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, ha prevalecido desde hace más de 2000 años. Ha venido caminando, hermano, la iglesia en medio de lucha y de prueba, de circunstancias adversas, en medio de persecución y en medio aún de muerte. Nuestros hermanos que vivieron, hermano, allá en el día de Pentecostés, ellos sufrieron estas persecuciones, pero nunca se acobardaron. Aleluya. Entonces queremos ver también quién gobierna a la iglesia. Alabado sea el Señor. Aleluya. Mira, hermano, queremos ver quién es el que gobierna a la iglesia. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. Aleluya. La iglesia no le pertenece a ninguna denominación. A la iglesia, hermano, no la gobierna ni un papa, ni un cura. No la gobierna, hermano, ningún hombre, ser humano. A la iglesia la gobierna Jesucristo. Que nos quede bien claro a usted y a mí que la iglesia es de Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice usted eso? Porque allá en Mateo, hermano, en su capítulo, aleluya, 16, alabado sea el Señor. Mateo 16, nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Mateo 16, del 13 en adelante, dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aleluya. Entonces ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Les preguntó a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y miren nada más. Entonces respondió Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren los siguientes versículos 17 nos dicen: entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora miren el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, de Jesús, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Sobre esa roca iba a edificar su iglesia. Quiero que entendamos una cosa, que Pedro, el nombre Pedro en griego significa piedra, pequeña piedra. Pero cuando hablamos de la roca, que es Cristo Jesús, la roca que aún los acompañó a los israelitas allá en el desierto, la cual les dio agua al pueblo, esa roca es Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces el Señor está diciendo: sobre esta roca que es Él era la roca. Allá Pedro más adelante en su carta lo describe al Señor como la roca eterna, como la piedra angular sobre cual todo edificio es bien edificado. Amén. Entonces Jesús está diciendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia no es ni de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo. La iglesia es de Cristo Jesús. Y como la iglesia es de Cristo Jesús, es Él el que la gobierna, hermano. Amén. Tenemos que tener bien claro eso. Hoy en día nosotros, la iglesia del Señor, alabado sea su nombre. Amén. Cristo Jesús es la
cabeza de la iglesia. Él es la autoridad suprema. Alabado sea el Dios del cielo. Cristo es la autoridad suprema de la iglesia porque Dios lo constituyó a Él la cabeza. Y la cabeza, hermano, es la que manda al cuerpo. Alabado sea Cristo Jesús. Allá en el libro de Efesios, en su capítulo 1 y su versículo 22, nos dice entonces que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1 y su versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Alabado sea el Señor. Para que vayamos entendiendo, hermano, quién es la iglesia y quién gobierna la iglesia. Mi alma alaba al Santo de Israel. Gloria a Dios. También, aleluya, nos dice en Efesios 4:15. Ahí mismo en Efesios 4:15. Vamos a leer Biblia hoy, porque es importante que nosotros sepamos lo que la palabra de Dios nos dice. Efesios 4:15 dice, hermano, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel. ¿Quién aquel? Cristo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Alabado sea su nombre. Él es la cabeza. Pero siendo Cristo la cabeza de la iglesia, siendo Él el que da la orden suprema, dice la Biblia que Él dejó ministros. Él dejó hombres de Dios. Él dejó hombres que pudieran ministrar su iglesia. La iglesia es de Cristo, acuérdense. Pero Él constituye a unos hombres llamados sus apóstoles. Él constituye a unos hombres, ¿para qué? Para que sirvan a la iglesia, para que ellos tomen las riendas de la iglesia, dirigidos por Él, por su Santo Espíritu. Entonces, Dios dice en la Biblia en Efesios capítulo 4 y en su versículo 11, dice Efesios 4:11. Él mismo, ¿quién es el mismo? Jesucristo mismo. Él mismo constituyó. ¿Qué constituyó? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Miren nada más. ¿Qué dice el 12? ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. A fin de que sirvamos a los santos, o sea, a la gente que ha de venir y creer en Cristo para que puedan crecer, para que se vayan perfeccionando. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Entonces, Cristo, hermano, siendo la cabeza, constituye a sus apóstoles para que ellos puedan ministrar en la iglesia, para que ellos puedan enseñar al pueblo. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Ahora, acuérdese una cosa, que el que los constituye es Jesucristo. El que llama es Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Porque tiene que entender usted y yo que hay muchos que Dios no los llamó, pero ellos se pusieron ahí. Y eso también hay, hermano. Eso también hay hoy en día. Entonces tenemos que nosotros saber que es Dios quien llama al hombre a su servicio. Hermano, si Dios no me hubiera llamado, yo no hubiera venido, no me hubiera atrevido a estar aquí parado enfrente de ustedes. Porque es una responsabilidad tan grande, hermano, que si Dios te llama a hacer su obra y si no obedece, Dios te da un castigo. Como a Jonás. Lo mandó a hacer un trabajo y no quiso ir, y después Dios lo tuvo que corregir. Y fue doloroso ese corregimiento. Entonces, si Dios me llama, hermano, yo tengo que obedecer. Tengo que asegurarme que es Dios quien me llama. Porque si no es Dios quien me llama, entonces estoy en graves problemas. Estoy en grandes problemas si Dios no me ha llamado. Alabado sea su nombre. Amén. Porque los hombres de Dios tienen que dejarse guiar y dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tenemos 4 semanas de haber venido acá a Guarzao. Estamos abriendo esta obra para la gloria de Dios, dirigido por el Espíritu Santo de Dios desde Atlanta hasta este lugar. Porque el Señor mostró que aquí en Norte Carolina hay una gran necesidad. Y usted dirá, pero ¿qué va a hacer este chamaco, hombre, si no sabe nada? Está bien jovencito. Alabado sea el Señor. Les recuerdo que el que hace la obra es Cristo y no es el hombre. Amén. Aleluya. Amén. No soy yo, es Dios. Alabado sea el Señor a través de su siervo. Amén. Entonces, no es uno. Yo vengo confiado porque si Dios me mandó, Él va a respaldar esta obra. Amén. Y yo entiendo en mi corazón que la obra no es mía, pero como leímos en el texto, dice el Señor, es mi iglesia. Dijo Jesús,
es mi iglesia. No dijo que era de fulano ni de sutano, es su iglesia. Entonces la iglesia es de Cristo Jesús. No tengo por qué gloriarme de estar al frente de ustedes. Yo simplemente soy un servidor de Él. Para hacer su voluntad y ser guiado y dirigido por su Santo Espíritu. ¿Quiénes toman la decisión entonces en la iglesia? ¿Quiénes son los que toman la decisión, hermano? ¿Quiénes son los que toman las decisiones en la iglesia? De las cosas que se hacen, que se van a hacer, cómo van a trabajar. ¿Quiénes toman las decisiones? Las toman los ministros como pastores, ancianos de la iglesia, líderes que de verdad son columnas en la iglesia. Ellos son los que toman las decisiones en la iglesia. Mi alma te alaba, Jesús. Y tienen que asegurarse que es Dios el que les ha indicado a hacer lo que van a hacer. Tienen que asegurarse que es el Espíritu Santo quien les ha dicho hagan esto o hagan aquello. Porque los hombres de Dios siempre desde que vemos la Biblia se han dejado llevar por la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, sin Espíritu Santo no hay iglesia. Alabado sea el Señor, aleluya. Entonces el Señor, aleluya, pone a estos hombres para que dirijan su pueblo. ¿Quiénes ellos son los que toman entonces? Es con la guianza del Espíritu Santo. La Biblia nos dice ya en el libro de Hechos 16. Vaya conmigo usted rápidamente para que usted vea, gloria al Señor, cómo los hombres de Dios a través de la historia, hermanos, se han venido dirigiendo por su Santo Espíritu. Y dirigirse por el Santo Espíritu de Dios, hermano, no es cosa cualquiera, no es cosa fácil. Porque, hermano, muchas veces el Señor, aleluya, te va a poner en aprieto. Otras veces el Señor te va a mandar a hacer algo que quizás tú no quieras hacer, pero tienes que hacerlo. Aleluya. Dice allá en el libro de Hechos 16:6, nos dice lo siguiente. Dice, hablando de Pablo, dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra en Asia. Quizás ellos querían hablar la palabra en ese lugar, pero el Espíritu Santo le dijo: no van a hablar la palabra en Asia. Y ellos tuvieron que obedecer, porque se estaban dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Miren nada más lo que hacía el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo los guiaba, hermano, para que tomaran decisiones correctas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué está pasando hoy en día en la iglesia, hermano? ¿Qué está pasando con la iglesia? Aleluya. Yo sé que van a estar viendo este video gente, alabado sea el Señor, y quizás van a estar en desacuerdo con las cosas que yo voy a decir. Pero quiero decirles, yo estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Yo estoy hablando a aquel que ama a Dios de corazón. Yo estoy hablando a aquel que ha nacido de nuevo. Alabado sea el Señor. Yo no le estoy hablando a todos los que se llaman iglesia de Cristo o a todos los que se llaman cristianos. Allá afuera encuentro mucha gente que dice que es cristiano, pero no viven como cristianos. Aleluya. Dicen confiar en Dios, pero no quieren verdaderamente confiar en Dios, sinceramente. Aleluya. Entonces yo estoy hablando, hermano, a la gente que verdaderamente, hermano, es convertido y ama a Dios de corazón. Amén. Y se está dejando guiar por su Santo Espíritu. Amén. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué entonces, hermano? Miren, la iglesia a través de la historia, ella ha pasado muchas dificultades. A la iglesia se le dijo que iba a sufrir, pero eso no nos gusta cuando se nos dice que vamos a sufrir. A la iglesia se le dijo que iba, hermano, a padecer. Se le dijo que iba, hermano, que la iban a perseguir. Bueno, eso es lo que Cristo me enseña en la palabra. Yo quiero enseñarle con todo mi corazón lo que la Biblia dice y Cristo nos deja saber a nosotros. Que la iglesia iba a ser perseguida. Que la iglesia iba a ser, hermano, calumniada. O sea, ¿cómo? Sí, que le iban a levantar, hermano, mentira, falsa mentira. ¿Cuántas veces a Cristo Jesús no le levantaron mentira, hermano? Para querer agarrarlo en una falta. Le levantaban testigos falsos. Incluso le llevaron testigos falsos para acusarlo a nuestro Señor. ¿Se acuerda usted? Amén. Entonces siempre buscaron al Señor encontrarle alguna falta. Lo persiguieron. ¿Cuántos saben que lo persiguieron? Y cuando lo perseguían, el Señor se iba a otra ciudad. Amén. Y lo querían matar. Y en algunas ocasiones nuestro Señor Jesucristo pasó por en medio de ellos y no permitió que lo mataran porque todavía su hora no había llegado. Amén. Aleluya. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia, hermano, va a padecer persecución.
quiera o no quiera, va a padecer persecución. Alabado sea su nombre. Todo aquel que es ministro de Dios, pastor, evangelista, maestro, profeta, como quiera llamarse, hermano, tiene que entender que va a padecer persecución. Aquí los siervos de Dios no estamos para ser halagados, para presentarnos como grandes hombres. No. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser, hermano, calumniados. Porque no entramos en este mundo. No somos de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pero claro, la gente no quiere esas cosas. La gente quiere, hermano, bienestar. La gente quiere prosperidad. La gente quiere, hermano, las bendiciones de Dios solamente. La gente, mire, hermano, aleluya. La gente no quiere, la iglesia no quiere padecer. Gloria a Dios. ¿Quién le dijo a usted que no va a padecer? La Biblia dice, Pablo dice que, mire, hermano, Pablo, este hombre dice que los mantos de este hombre, los pedazos de su manto, los rompían, se los llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanos. Pero mismo Pablo padecía una enfermedad. Mismo Pablo estaba, hermano, enfermo. Pero ¿cómo es eso? Que este hombre sanaba a los enfermos, pero él mismo no podía ser sano. En otras palabras, le hubieran dicho como le dijeron a Jesucristo: ah, Señor, si eres de verdad hijo de Dios, sálvate a ti mismo. A ver, sálvate. Estaban injuriándolo en la cruz del Calvario. Pero ellos no conocían el propósito por el cual Jesucristo fue clavado. Alabado sea el Señor. Para salvarnos de la condenación. Para salvarnos de la condenación. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos, muertos. Pero Cristo nos vino a dar vida. La iglesia, hermano, mire cómo está la iglesia ahora mismo. Gloria a Dios. Muchas decisiones tomaron, muchas malas decisiones, líderes, pastores de obras, hermanos, y que dijeron: vamos a cerrar. Alabado sea el Señor. Vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque no querían problemas con las autoridades. No querían problemas con las autoridades. Vamos a cerrar. Todo el mundo a su casa. Eso le gusta a la iglesia, irse a su casa. Eso le gusta a la iglesia. Estar desde la casa viendo los cultos, aleluya, por YouTube, por las redes sociales, por Facebook, por la televisión. Así quiere la iglesia estar acomodada en su casa. Ya no quiere esforzarse, venir a la casa de Dios. Hermano, nunca va a ser lo mismo que usted se quede en la casa viendo un culto a que usted venga y adoremos y oremos juntos aquí en la presencia de Dios. Jamás va a ser lo mismo. Nunca va a ser igual, hermano, aleluya. El Señor constituyó la iglesia. La iglesia quiere decir una asamblea, una reunión, una asamblea. ¿Y dónde están esas asambleas ahora mismo? ¿Dónde están? Bendito Dios. Entonces, la iglesia, cuando no pide dirección, aleluya, para quedar bien con el mundo y para quedar bien con cualquier hermano, ella toma a veces decisiones erróneas. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y no quiere meterse en problemas. Pero la iglesia, hermano, vivimos en este mundo en constante peligro. Esa es la iglesia. Vivimos en constante peligro. Aleluya. Los pastores que no, hermanos, no asimilan. Alabado sea el Señor. Es que es bonito que le diga uno: va a ser pastor. Oiga, usted va a ser pastor. Aleluya. Gloria a Dios, el pastor. Hombre, el hermano tiene un llamado de pastor. Tiene que meterse en la cabeza que va a padecer persecución, que aún va a estar en peligro de muerte su vida constantemente. ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta que la iglesia del Señor se levante. No le gusta que la iglesia siga predicando. Amén. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y lo más triste, hermano, es que allá afuera, cuando vamos a evangelizar y hablarle a las almas de Cristo, lo más triste es que los mismos cristianos se levantan en contra de la misma iglesia. Mire nada más cómo es la cosa. Entonces, como que se cumple la palabra que dice: y el hermano entregará a muerte a su hermano. Se cumple la palabra, ¿no? Es tremendo. Mira, allá en Atlanta, Georgia, mis pastores dijeron: no vamos a cerrar la iglesia, seguimos para adelante haciendo culto. Pues seguimos haciendo culto. ¿Y qué pasó? Pues la misma iglesia. ¿Qué iglesia? Aquella que dijo: no, hay que someterse a las autoridades, porque usted sabe, Romanos capítulo 13 dice que deben estar sometidos todos a las autoridades. Ahora resulta que la iglesia es muy obediente. Alabado sea el Señor. Hay que estar sometido, hermano. Y ¿sabe qué le dicen? Los que no cerraron la iglesia le dicen: son rebeldes, son herejes, son sectarios.
Porque uno se atreve a creerle a Dios, aleluya, porque la iglesia tiene que aprender a caminar en las buenas y en las malas, sirviéndole al Señor. Porque Cristo dijo que la iglesia es la luz del mundo. Amén. Es la sal de la tierra. Y si la sal de la tierra pierde su sabor, dice entonces que no sirve para nada más. Y si imagínese, hermano, si a la iglesia se le apaga la luz, dígame usted, si la iglesia que es la luz del mundo se le apaga, ¿quién va a alumbrar este mundo lleno de maldad y de tinieblas? ¿Quién? Alabado sea su nombre. Entonces como que al diablo hermano, al diablo, mire, le funcionó esta estrategia. Con todo este virus que vino, hermano, encima a todo el mundo. Mira, todo a cerrar todo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo es posible que los lugares donde venden licor, ¿por qué no los cerraron? Sigue la gente tomando y embriagándose, emborrachándose y muriéndose. Sigue la gente yendo a las playas, hermano, concurridas. Ahí anda la gente. Y ahí no se infectan. ¿O no? Aleluya. Gloria a Dios. Van al Walmart, a los centros, hermanos, de mercado, y ahí anda toda la gente, anda tocando las cosas y no se infectan. No, pero no pueden ir a la iglesia porque en la iglesia es que se infectan. Es que ahí está la enfermedad. Miren nada más cómo son las cosas. Dice, no vamos a la iglesia porque ahí nos infectamos. Que reprenda al diablo el Señor, aleluya. La iglesia está para traer sanidad. Alabado sea el Señor, aleluya. Esta iglesia que ya no cree en las sanidades es una iglesia, hermano, que ha dejado de confiar en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ha dejado de confiar en Dios. Imagínense, yo como pastor allá afuera en la calle, con mi mascarilla y diciéndole, oye amigo, ven a la iglesia, hombre, te invito a la iglesia, créele al Señor Jesucristo, ten tu confianza en Él. Y usted me dice, pero bueno, usted es pastor, pero anda usted con esa mascarilla, entonces usted mismo no confía en Dios. Así que yo no me pongo la mascarilla no porque yo sea muy espiritual ni porque sea más valiente que otro. Es que yo tengo una responsabilidad grande sobre mi cabeza. Tengo que dar ejemplo, hermano, a la gente. Tengo que hacerle creer a la gente que hay un Dios verdadero que sana. Hay muchos que ya dejaron de creer en la sanidad, pero yo estoy hablando con la iglesia que le cree a Jesucristo. Yo estoy hablando con la iglesia que todavía es de Dios, aleluya, que todavía no ha doblado sus rodillas a los Baales y que todavía le hace caso al Espíritu Santo, aunque esté en peligro de muerte, aleluya. Estoy hablando con esa gente, yo, aleluya, gloria a Dios, aquellas que todavía no han dejado de creer en Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire, el Señor nos ha permitido ir a orar por gente que tiene COVID, hermano, el coronavirus, y el Señor los ha sanado. Y no se nos ha pegado nada. Aquí estamos vivos, hermano, para la gloria de Dios. Amén. ¿O no dice la palabra del Señor que Jesús oraba por los enfermos? ¿Dónde están entonces los ministros que oren por los enfermos? A eso fue llamada la iglesia, aleluya. A ver por el hermano, por aquel que está oprimido por el diablo. Imagínense las ovejas ahorita, hermano. Las ovejas, hermano, están ahora mismo, están allá, miren sus casas, cada quien, los pastores no van a buscar las ovejas. Y el diablo se las está comiendo, aleluya. El diablo se está aprovechando de las ovejas. Los que andaban medio sancochados, hermano, el diablo ya se los ha convencido que se vayan para el mundo, que se embriaguen otra vez. Aquel que estaba saliendo del licor, le dice el diablo, ven, vuelve a tomar. Y los pastores no quieren, hermano, aleluya, salir a buscar las ovejas, porque tienen miedo al COVID. Pero digo yo, la iglesia de Cristo, ¿qué miedo tiene que tener, hermano? Todos vamos a morir un día, ¿sí o no? Todos vamos a morir un día. Y entonces dice Pablo que el morir es ganancia. Entonces digo yo, ¿dónde están los que han predicado? Aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde están los que han predicado que el morir es ganancia? Hay predicadores que me van a ver, aleluya, este video. Y entonces ahí la palabra, hermano, les va a confrontar, porque muchos han predicado que el morir es Cristo y el vivir, que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. ¿Y por qué entonces le tienen miedo, hermano, a morir? ¿Por qué le tienen miedo a morir? Digo yo. Lo que pasa es que la iglesia falsa no está preparada. Porque el que está preparado esta noche tiene que estar preparado esta noche para irse con Cristo. Si es la voluntad de Cristo que me voy esta noche, pues me voy, aleluya. Y me voy contento y alegre. ¿Por qué? Porque yo sí sé dónde voy, hermano. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Nos llaman rebeldes. Nos llaman rebeldes porque seguimos abiertos. Allá afuera dicen, no, las iglesias tienen que estar cerradas. Mira, aleluya,
Yo sé que todo lo que se opone a la iglesia se llama diablo, Satanás. El Señor lo reprenda, aleluya. Él no quiere que la iglesia siga avanzando. Él lo que quiere es sacar a la iglesia, quiere acallarle la voz a la iglesia. Pero Cristo dijo, donde leímos nosotros, Jesucristo dijo, dice, en esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del infierno, aleluya, para que le arda al diablo. Escucha bien, aleluya, porque el diablo, hermano, está, mira, ahí atento bien, está pensando que ya le cayó la boca a la iglesia, que ya los atemorizó y que los tiene escondidos. No, aleluya. Cristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, por si se le ha olvidado al diablo. Aleluya. Dice que las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia. No va a poder. Satanás no va a poder. Y no porque somos fuertes, es porque Cristo defiende a la iglesia. Es porque el Espíritu Santo, hermano, mora dentro de uno y te impulsa a seguir la obra hacia adelante. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio, hermano, de las batallas. Iglesia, despiértate, aleluya. Tú no eres de este mundo, nunca vas a encajar en este mundo. Amén. Así que, hermano, por más obediente que yo quiera ser a las autoridades, yo no soy de este mundo, nunca voy a encajar en este mundo. El mundo no me ama, el mundo me aborrece, pero la iglesia quiere estar bien congraciada ahora mismo con las autoridades. ¿De cuándo acá la iglesia se ha dejado, hermano, guiar por el gobierno? ¿Cuándo? Dígame dónde. ¿Dónde está la Biblia eso? Ciertamente muchas veces el gobierno ha querido, hermano, tomar control de la iglesia, pero la iglesia no la gobierna ningún hombre. Alabado sea Jesucristo. La iglesia la gobierna Cristo Jesús. Él es la cabeza. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús de gloria. Bendito sea Jesús. Amén. Mira, hermano, aunque la iglesia se quiera poner sumisa, no va a poder. No va a poder, hermano. ¿Por qué? Va a estar incómoda. No va a poder. ¿Sabe qué es la iglesia en este mundo? Es como una piedra en el zapato. Le está estorbando al mundo. La iglesia le está estorbando. ¿Por qué le está estorbando? Porque la iglesia Cristo la dejó para hablar la verdad, para exponer el pecado a la gente. Y claro, a la gente no le gusta que le hablen del pecado. Cuando Juan el Bautista le habló al rey Herodes de su pecado, le dijo, mira, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Hombre, le tocó en la llaga a ese hombre. Era la autoridad, era el rey, y dice que procuraba matarlo a Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasa? Que no los aman. Este mundo no los quiere, aleluya. ¿Por qué? Porque decimos la verdad. Porque nos apartamos de sus obras malas y pecaminosas que ellos practican. El mundo, hermano, está bajo el pecado y bajo el maligno. Pero nosotros, aleluya, Cristo nos ha escogido del mundo, nos ha separado. Nos ha separado. Nos ha llamado a ser ¿qué? Santo. Y santo quiere decir separado del mundo, separado de la corrupción, separados para el Señor. Estamos separados para el Señor. Aleluya. Y lo que hemos conocido entonces, hermano, tenemos que seguir obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Mi alma te alaba, Jesucristo. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe qué? Es más fácil. Mire, a veces, hermano, también me da no sé qué, porque la iglesia a veces, hermanos o pastores, o quien sea, a veces son buenos para torcer versículos bíblicos. Es más fácil decir, hermano, hay que obedecer las autoridades. Romanos 13, capítulo 1 dice, sométase todas las autoridades. ¿Por qué no mejor decimos, hermano, allá en Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre? La Biblia lo dice. ¿Por qué nos decimos eso? No nos conviene decir eso, porque estamos en un momento de cada quien en su casa. No nos conviene decir que la voluntad de nuestro Señor es que nos congreguemos y que no nos dejemos de congregar. Dice que hay muchos que tenían por costumbre dejar de congregarse. Pero el Señor dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aleluya. Y más cuando ves que el día del Señor se acerca. Imagínense, decimos que Cristo viene y cada quien en su casa tranquilo. En vez de que la iglesia estuviera clamando de rodillas, hermano, en el altar, gimiendo, Señor, sana al enfermo. Dios mío, tú eres el mismo Dios que has hecho milagros allá en el pasado y los
fácil acomodarse e irse para su casa cada quien. Y los mismos pastores no se atreven ¿a qué? A enfrentar estas cosas, aleluya. ¿Por qué? Porque saben que no tienen ovejas, que cuando si a ellos lo arrestan o se lo llevan preso, saben que tienen ovejas que no se van a ir a la iglesia a clamar y a orar para que lo dejen libre. La Biblia dice que a Pedro lo agarraron, hermano, y lo metieron preso. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando, clamando, gimiendo por Pedro para que soltaran a Pedro. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor envió su ángel y lo sacaron. El Señor envió su ángel a sacar a Pedro, hermano. Pero había una iglesia orando. Pero claro, hoy en día agarran al pastor y se lo llevan preso por tener la iglesia abierta, y la iglesia toda se va a su casa. No van a venir a clamar para que saquen al pastor. Mire la diferencia que hay, hermano, entre verdadera iglesia y iglesia falsa, que no le importa. Ah, pues se lo llevaron. Pues por desobediente se lo llevaron. También hay que se lo llevaron. Gloria a Dios. Tenemos que saber, hermano, dónde estamos parados, quiénes somos, quién es la iglesia de Cristo. Tenemos que saber, hermano, quién es la iglesia de Cristo, aleluya. Amén. Mi alma te alaba, Jesús de gloria, bendito sea su nombre, aleluya. Es más fácil, hermano. ¿Por qué no creemos en las promesas del Señor? ¿Por qué no creemos, hermano, allá en el Salmo 23, que Jehová es mi pastor y nada me pasará, nada me faltará? En lugares de delicado pasto me va a hacer descansar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice que no voy a temer mal alguno. ¿Por qué no confiamos en la palabra? Predicadores, aleluya, que muchas veces han predicado la palabra, ¿por qué no la creen? ¿Por qué no? Hasta cánticos hay, coritos hay del Salmo 23. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. La Biblia nos dice que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Qué delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Amén, aleluya. Nunca va a ser lo mismo que usted se quede en casa. Alabado sea el Señor, aleluya. Nunca va a ser lo mismo. ¿Cuánta gente no ha predicado, hermano? Mire, la iglesia, hay predicadores que han dicho, ¿verdad? Porque lo han predicado sobre Mateo 24. Y vendrán rumores de guerra y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes pestes y hambre y mucha muerte. Entonces, la iglesia lo ha leído, la iglesia lo ha predicado. ¿Y qué le pasa ahora cuando viene la situación? ¿Por qué se acobarda? ¿Acaso nada más cuando están las cosas bien vamos a servir a Dios? Y cuando las cosas se ponen calientes, vamos a ponernos cobardes. Hace como dos años atrás, yo di la predicación y dije, viene una persecución aquí en Estados Unidos y van a estar, hermano, las iglesias cerrando las iglesias. Pero yo no me imaginé cómo iba a venir el diablo astutamente. No me imaginé cómo iba a venir el diablo, hermano. Mire, la manera como el enemigo usa para, hermano, infundir temor a la iglesia y a callarle la boca. Porque Satanás no va a venir, yo soy el diablo y vengo a callar las iglesias. No, porque entonces la iglesia va a decir, diablo, entonces el Señor te reprenda, aquí seguimos. Pero claro, el diablo no va a venir así, hermano. El diablo viene con sutilezas. ¿Cómo se le presentó a la mujer allá en el Edén? Con sutileza. Usó la palabra de Dios para poder engancharla y hacer que desobedeciera a Dios. Usó la palabra. La serpiente le habló a la mujer y le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol que da fruto. Pero Dios no le dijo que todo árbol. Dios le dijo que de todo podía comer al hombre, pero de uno solamente no podía comer. Y la serpiente le dijo, no, pues con que Dios te ha dicho que no comas. Torció la palabra, hermano. Torció la palabra que Dios le había dado al hombre. La torció. Y lo mismo quiere hacer hoy, hermano, ¿sabe? Lo mismo quiere hacer hoy. Con la misma palabra quiere enredar y engañar a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia, sométase a las autoridades. Vaya. O sea que la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de los santos ahora tiene que someterse a hombres impíos y pecadores que no tienen temor de Dios. Mi alma alaba al Señor, esto es el colmo, hermano. ¿De cuándo acá la iglesia la dirige hombres pecadores? ¿De cuándo acá la iglesia la dirigen, aleluya,
hombres que no tienen que ver nada con Dios. ¿Acaso no podemos ver cómo está el gobierno? ¿Acaso no podemos ver cómo están lejísimos de Dios? ¿Están lejos de Dios? No están obedeciendo los mandamientos, no quieren la ley de Dios ellos. Están aprobando leyes de aborto, leyes de homosexualismo. Es un pecado hablar del homosexualismo allá afuera. Aleluya. Miren todas las cosas perversas que están aprobando. Y ellos quieren decir, la iglesia tiene que obedecer. ¿Cómo? No les gusta que hable estas cosas. Así que el mundo no nos va a querer porque hablamos la verdad de Cristo. Porque si Cristo estuviera aquí en la tierra, Cristo hablaría lo mismo y le diría, gobernadores y presidentes y senadores y todo lo que sea, le diría, son corruptos porque se han apartado de la ley de Dios y de los mandamientos. Bendito Dios. Porque si dice la Biblia, ¿verdad? Que dice, sométase todas las personas a las autoridades. Entonces, la misma Biblia dice que no hay autoridad sino puesta por Dios. Y las que hay por Dios fueron puestas. Aleluya. Pero estas leyes, aleluya, de las cuales habla la palabra, Dios se la dio a un pueblo llamado Israel. No se la dio a los mexicanos, ni a los guatemaltecos, ni a los estadounidenses. Dios se la dio a estas leyes, aleluya, al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel era un pueblo que servía a Dios. Era un pueblo, hermano, que andaba en los caminos del Señor. Y cuando un rey se apartaba de Dios, miren nada más lo que le pasaba. Dios castigaba a Israel cuando un rey, hermano, se apartaba de los mandamientos del Señor. Pero ahora todo el mundo quiere sentirse dueño de las cosas de Dios. Ahora el mundo y cualquier gobierno quiere decir que tiene autoridad sobre la iglesia. Y a la iglesia le va a costar ahora levantarse por haber dado lugar al diablo, aleluya. Por no haberse parado firme, aleluya, y decir, la iglesia es la luz del mundo. Traiga a los enfermos para acá que vamos a hablar por ellos y se sanen. Pero claro, no, pues por los mismos cristianos, en vez de correr al altar de Dios, corren para el hospital, llaman a la ambulancia. En vez de llamar al Dios del cielo que nos ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Amén. Se nos olvida esa palabra. La Biblia nos dice, clama a mí. Dios está esperando que la iglesia clame a Él. Pero cuánta gente, en vez de clamar a Dios, doblar sus lindas rodillas, Señor, vengo a ti, vengo a tu presencia, Señor, clamo a tu presencia, clamo a tu sanidad, vengo para que me sane. Lo primero que hace es agarrar el teléfono y llamar a la ambulancia. ¿Ves la confianza que hay? La iglesia verdadera se va a morir confiando en Cristo. La iglesia verdadera va a decir como aquellos 3 hebreos que estaban, hermanos, frente al horno de fuego, y le dijo a aquel hombre, niega a tu Dios porque si no te vamos a quemar. Y ellos le dijeron, mira, rey, no vamos a responderte sobre este asunto. Nosotros sabemos que Dios nos va a salvar. Y si Dios no nos salva, sepan pues que no vamos a doblar las rodillas ante ti. Estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego. Y aquel hombre los agarró ahí adentro. ¿Y qué pasó? Ahí mismo estaba Dios. Ahí mismo estaba el Señor con ellos. Los salvó. Alabado sea el Señor. Mostró su gloria ante esos hombres fieles. Pero hoy la iglesia quiere ver la gloria de Dios sin pasar la prueba. Bendito Dios. ¿Cómo voy a decir yo, aleluya, Dios es poderoso, me sacó de la cárcel, cuando no quiero ir a la cárcel? ¿Cómo voy a decir, Dios es poderoso y me sanó, cuando no me quiero enfermar? Y no estoy diciendo que uno ande anhelando enfermarse. Estoy diciendo que si la enfermedad viene, aleluya, estés confiado en que Dios te va a sanar, hermano. Amén. ¿Por qué no practicamos lo que dice la Biblia? Si hay alguno enfermo, vayan los ancianos, únjalo con aceite y dice que Él sanará. ¿Por qué no usamos esto? El aceite, la Biblia nos lo dice. Predicadores, la Biblia lo dice, aleluya. Yo no sé si lo sabes, pero la Biblia, quizás lo has predicado, pero la Biblia dice que si está alguno enfermo entre vosotros, ¿qué dice? Cierren la iglesia. Si alguno está enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos, únjale con aceite, que la oración de fe sanará al enfermo. Bendito Dios. Aleluya. Pero es más fácil cortarle la vuelta, porque no queremos problemas. No queremos problemas con nadie, no queremos problemas con el mundo. Pues yo le voy a decir una cosa, alabado sea el Señor. Desde que aceptaste a Cristo estás en problemas, porque Cristo dijo, el mundo, si ustedes saben una cosa, si el mundo los aborrece a ustedes, a mí me aborreció primero, dijo Jesús, no lo dijo un hombre. Amén. Jesús dijo, si el mundo los aborrece a ustedes, a mí me aborreció primero.
Yo he vencido al mundo, dijo nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa con la iglesia de Jesucristo? Aleluya. No tenemos, hermanos, que tener temor ni miedo. Alabado sea el Señor. Porque así como Dios guardó a aquellos hombres, así Dios va a guardar a aquellos que confíen en Él. Bendito Dios. Así lo digo. Dios va a guardar a aquellos que confíen en Él. Bendito Dios. Aquí estamos, no nos hemos enfermado y hemos orado por personas. Y seguiremos yendo a orar por personas. Si usted conoce a alguien que está enfermo, hermano, nosotros vamos a orar por esa persona. No nos creemos súper espirituales, pero creemos que en Dios todavía. Gloria a Dios. Creemos en Dios todavía. Porque nuestro Dios es soberano. Él sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo prodigios. Aleluya. Lo que pasa es que la iglesia ha dejado de creer en Él. Mi alma te alaba, Jesús. Así es que, no, iglesia, escucha bien, no importa cuánto quieras someterte al mundo, nunca vas a quedar bien con el mundo, porque el que se constituye enemigo y se relaciona muy bien con el mundo y se abraza con el mundo y le dice, gracias por someterte, así te quiero tener bien sometida, entonces te constituyes enemigo de Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Y cosas aún más terribles van a venir a este país para la iglesia porque ha dado lugar al diablo. Mi alma te adora, Jesús. Nunca vamos a encajar bien aquí en este mundo. Aleluya, porque no somos de este mundo. Mateo 10, capítulo 21, alabado sea el Señor, nos dice de la siguiente manera. Mateo 10, 21. Gloria a Jesús. Que dice, el hermano entregará la muerte al hermano. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y a veces se piensa, hermano, eso que eso lo hacen los mundanos. No, tranquilo, espérame. El Señor está dando unas instrucciones acá y está advirtiendo. Y eso pasa, hermano, hasta en el cristianismo. Eso pasa hasta en el cristianismo. Aún, aleluya, sabiendo de la palabra de Dios, los hijos se levantan contra los padres y los padres contra los hijos, y los hijos le pagan mal a los padres, aleluya. No se toman en cuenta, hermano, que los padres los han hecho crecer y los han criado y los han educado. Pero aún así se rebelan contra de los padres. No tienen respeto, hermano. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Yo no nací evangélico, yo no nací, hermano, en el cristianismo. Mi alma alaba al Señor. Pero nunca, hermano, le llegué a mi padre, hermano, ni tomado, ni andando, echando, ni hermano, loqueando, ni drogado. Nunca le llegué así a mis padres, porque tenía un respeto a ellos. Y yo no era cristiano, pero había un respeto en ellos. Pero ahora no, hermano, ahora no hay respeto de nada. Se levantan los hijos contra los padres, aleluya. Y dice que aún hasta los entregarán a muerte. Mi alma alaba al Señor. ¿Hasta dónde está llegando todo el asunto? Pues allá en Atlanta, de donde vengo, allá a la pastora le echaron a la policía. Vaya a que le reporten a la policía porque tienen abierta la iglesia. Miren nada más. Y eso no fue el diablo, hermano. Esos fueron otros envidiosos que les dolía que nosotros estuviéramos abiertos, hermano, haciendo culto. Y echaron la policía. Miren, en vivo había un hombre ahí reportando, más de 50,000 personas mirando cómo iba a venir la policía y los iba a arrestar a todos nosotros. Y nosotros ahí tranquilos adentro, aleluya. ¿Y cuál fue la sorpresa del diablo? Que los policías vinieron y no dijeron nada, simplemente dijeron, bueno, váyanse cada quien a su casa. Pero aquel hombre malicioso quería quería que el diablo, aleluya, no solamente se los llevara presos a los hermanos, sino que también a los pastores los llevara presos. Pero, hermano, aleluya, el tiro le salió por la culata al diablo. Alabado sea Cristo. Porque cuando hay una iglesia que cree a Cristo, Cristo la defiende. Mi alma alaba la gloria de Dios. Por eso hemos creído al Señor, aleluya. Y mientras otras iglesias sigan cerrando, nosotros seguiremos abriendo más obras para la gloria del Señor, para la gloria de su nombre. Porque es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la gente que está dormida se levante. Es tiempo que la gente que había estado, hermano, ahí media con poca fuerza, se levante y siga creyendo a Dios. Por eso estamos aquí. Para que la gente no pierda la fe. Para que la gente no pierda la esperanza. Hermanitos que están, hermanos, ahí, ¿verdad? Con anhelo de querer ir a adorar a Dios.
Dios a la iglesia y ahora no pueden ir a adorar a la iglesia. Para eso estamos aquí, alabado sea el Señor. Te recuerdo algo, señor pastor, evangelista, maestro, quien sea, pero el Señor nos dice en su palabra que el buen pastor la vida da por las ovejas. Bendito Dios. Él es el primero, hermano, que va a pagar las cuentas. Gloria al Señor. Amén, así es. Y lo entiendo muy bien, aleluya. Si no entendiera estas cosas, ni siquiera me hubiera atrevido, hermano, a meterme en este paquete. Pero le dije, Señor, mi vida está en ti, mi vida te pertenece. Y no me voy cuando el diablo quiera, no me voy cuando el mundo quiera, no me voy cuando el virus quiera matarme. Me voy cuando tú digas, Señor, aleluya, para la gloria de su nombre. Mi alma alaba la gloria de Dios. El diablo quería matar a Pedro, lo metieron a la cárcel y dijeron, mañana lo matamos. Custodienlo bien custodiado ahí, con unas 4 guardias ahí, bien custodiado, que mañana lo matamos. ¿Y qué pasó? Él le dijo, el Señor dijo, epa, se te olvida algo, que yo le dije a Pedro, Pedro, cuando seas viejo, alguien te va a ceñir. Así que Pedro todavía no era viejo, todavía no le llegaba su hora. Pedro todavía no iba a morir porque Dios había dado una palabra sobre él. Cuando seas viejo vas a morir, pero ahora no vas a morir. Aunque el diablo quiere matarte, no vas a morir. Así tiene que creer el cristiano. Ahora, si Dios dice que me voy hoy, pues me voy hoy. Aunque no sea por el virus, pero hoy me voy. Pero si Dios dice que no me voy hoy, me voy dentro de 10 años, de 20, entonces va a ser como Dios diga. Alabado sea su nombre. Porque en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, hermano, hay una autoridad suprema. Hay una autoridad suprema. Hay una autoridad y es la autoridad de Dios. Y Dios tiene en control todas vuestras almas. Dios tiene en control todas vuestras almas. ¿Y sabe qué dice más? Aleluya el Señor. Para que sepa el diablo, Dios dice, mías son todas las almas. Alabado sea el Señor, aleluya. Y Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios poderoso que servimos. La iglesia no se tiene que dejar amedrentar por nada. Alabado sea el Señor, aleluya. Si nos tocare morir, pues iremos a morir. Amén. Iremos a morir. ¿Quién se quiere quedar en este mundo perverso, malo? Aleluya. La iglesia estuviera feliz, hermano, de que va a pasar la eternidad con el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos problemas no tienes? ¿No tienen problemas ustedes? Yo tengo muchos problemas. Ustedes no tienen problemas. Yo tengo muchos problemas. Y si es que si Dios dice que hoy paso a su presencia, gloria a Dios, terminarán estos problemas, entonces entraré al descanso, al reposo. Aleluya. Al reposo. La gente quiere reposar aquí no hay reposo, hermano. Aquí estamos trabajando para la gloria del Señor. Las vacaciones están allá arriba, con el Rey de la Gloria. Allá están las vacaciones, allá vamos a ir a descansar. Alabado sea el que vive. Amén. Aleluya. Así es que la iglesia tendría que estar contenta y alegre, hermano, de pasar a la presencia del Señor. Bueno, estoy hablando con la iglesia que de verdad sabe para dónde va. Porque me he encontrado gente allá afuera que dice que es cristiano y tiene miedo a morir. Ese no es cristiano. Tiene miedo a morir. No es cristiano. ¿Sabe cuántos miles y miles y miles de hermanos murieron y no negaron su fe porque sabían que este leve momento va a pasar? Pero después de ahí estaré una eternidad descansando con mi Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y todo aquel hermano que quiera salvar su alma, la perderá, dice la palabra. La perderá. Todo aquel que quiera salvar su alma la va a perder. Aquellos que quieran salvarse de ir a la cárcel van a quedar presos por el miedo. Y es más feo, hermano, quedar preso con el miedo. Porque si me llevan a la cárcel y sigo confiando en el Señor, como Pablo y Silas, allá miren, en el cepo de muy adentro, estaban alabando y adorando a Dios. Estaban en la cárcel presos, azotados, pero estaban libres para alabar a Dios. Y seguían gozosos, seguían alabando. Y dije, bueno, pero ¿por qué no están todos gozosos? Si los acabamos de apalear, golpear, azotar y están en la cárcel. Y todavía tienen gozo en su corazón. Aleluya. Pero estos que prefieran salvarse de ir a la cárcel van a quedar presos con el miedo. Y no van a salir de ahí hasta que aprendan a vencer el miedo. El miedo es como estaban aquellos israelitas, hermano, temblando cuando salía aquel grandote a desafiarlo. Y salía y decía, mándeme a uno que pelee contra mí. Y si yo gano, ustedes van a ser mis siervos. Y si ustedes me ganan,
nosotros vamos a ser siervos de ustedes. Y todos los israelitas estaban, hermano, temblando. Comenzando por ¿quién? Por el rey Saúl, por el que comandaba todo, por el que gobernaba, por el que tenía la autoridad ahí en el pueblo. Era el primero que estaba ya encuevado en su tienda. Aleluya. Estaban atemorizados. Hasta que vino David y dijo, bueno, yo voy contra este filisteo, aleluya, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él es mi confianza, Él me defiende y voy en su nombre y voy a vencerte. Alabado sea el Señor, aleluya. La iglesia tiene que levantarse como un David. La iglesia tiene que levantarse como un David, sin temor y sin miedo, porque Jehová lo va a defender. Pero el miedo, hermano, el temor es terrible. El miedo te lleva a que, hermano, tú retrocedas. El miedo te lleva a que tú te encajones en tu casa. El miedo te lleva a que no vayas a la iglesia. El miedo te lleva aún a enfermarte sin la enfermedad. Sí, Señor. La enfermedad no ha venido, pero porque te dijeron que aquel tenía coronavirus y topaste la mano con él. Entonces, ya por eso, porque te dijeron nada más, ya estás enfermo, ya empiezas a sentir los síntomas, ya sientes que sí tengo ese asunto, yo también. El miedo lleva a esas cosas. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. La iglesia tiene que estar, hermano, creyéndole al Señor. Vamos a ir terminando, aleluya, gloria a Dios. La iglesia en medio de los tiempos. Vamos a leer en San Juan capítulo 16, hermano. Gloria a Jesús de Nazaret. Alabado Dios. San Juan capítulo 16 en su versículo 2. Dice, os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Dice que viene la hora cuando aquellas personas que se levanten en contra de nosotros, de la iglesia, dice que van a pensar que están rindiendo trabajo a Dios, un servicio a Dios. Bueno, pues así están las cosas ahora mismo. ¿Sabía eso? ¿Sabía que ahora mismo así están las cosas? Porque la iglesia le ha dado cabida a las autoridades de decir que ellos están por encima de la iglesia. Así es. Entonces, la iglesia misma ha dicho que como la autoridad es el gobierno, y si nosotros nos rebelamos, ellos tienen autoridad de venir y hacer cuanto quieran con la iglesia. Pues así dice aquí la palabra. Que estos dice que van a pensar que son servidores de Dios. O sea que los mundanos mismos van a pensar que están haciendo un servicio a Dios. Cuando los castiguen, cuando los metan presos, cuando hagan toda clase de mal en contra de la iglesia. Hermanos, así están las cosas para que usted vea. La iglesia de Cristo la sostiene Él, porque escrito está, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen esa palabra? Aleluya. Somos la iglesia de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Póngase de pie, por favor, en esta preciosa hora. Mi alma alaba al Señor, aleluya.